El millonario regresó a casa sin avisar, convencido de que nada podía sorprenderlo ya. Había construido su imperio creyendo que el control lo era todo, hasta que esa noche vio algo que ningún dinero puede comprar. En silencio, desde la puerta, observó a la empleada que todos ignoraban. No sabía su nombre, no conocía su historia, solo sabía que cuidaba de 3 bebés que jamás habían sonreído. Pero lo que ella hizo en esos minutos, con gestos simples, con una ternura que parecía imposible, rompió algo dentro de él. No fue un escándalo, no fue un grito, fue algo mucho más profundo. Fue la primera vez que entendió que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas, sino en aquello que había perdido sin darse cuenta. El sonido de las llaves girando en la cerradura fue tan suave que nadie en la casa lo escuchó. Nadie, excepto él mismo. Mateo Calderón entró despacio, como si aquella mansión, construida a base de contratos, números y victorias frías, ya no le perteneciera del todo. Había regresado 2 días antes de lo previsto. Ni su secretaria, ni el chofer, ni siquiera el equipo de seguridad lo sabían. No fue una decisión estratégica. Fue cansancio, un cansancio que no se curaba con hoteles de 5 estrellas ni con reuniones cerradas. La casa estaba en penumbra. El reloj marcaba casi las 10 de la noche. Mateo dejó su abrigo sobre una silla de diseño y aflojó el nudo de la corbata sin prisa. Esperaba silencio. Esperaba vacío. Eso era lo habitual. Pero entonces lo oyó. No era llanto, tampoco risa. Era un murmullo suave, casi un susurro rítmico que venía del fondo de la casa, del ala donde vivía la empleada. Mateo frunció el ceño. Aquella mujer, Valeria, había sido contratada meses atrás por recomendación de una agencia. Discreta, puntual, eficiente, nada más. Nunca había cruzado con ella más de 2 frases seguidas. Mucho menos había preguntado por los bebés, los trillizos, 3 niños que habían llegado a su vida sin pedir permiso, como un golpe tardío del destino. Huérfanos, frágiles, silenciosos, demasiado silenciosos. Los médicos habían dicho que era normal. El trauma, la pérdida, la edad. Mateo había asentido, firmado cheques, contratado especialistas, y luego se había marchado otra vez. Avanzó por el pasillo sin encender las luces. No sabía por qué caminaba así con cautela, como si temiera interrumpir algo sagrado. Al acercarse a la habitación, se detuvo en seco. Valeria estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la cama. Llevaba ropa sencilla, el cabello recogido de cualquier manera. No sabía que él había vuelto. En sus brazos sostenía a uno de los bebés. Los otros 2 estaban frente a ella, recostados sobre almohadas, observándola con una atención casi hipnótica. Mateo nunca había visto esa expresión en sus hijos. Valeria no hablaba, cantaba, pero no una canción infantil. Era una melodía baja, antigua, casi como una nana sin palabras. Con una mano acariciaba la espalda del bebé que sostenía. Con la otra marcaba un ritmo suave en el suelo. Y entonces ocurrió. Uno de los trillizos, el del centro, hizo un movimiento torpe con la boca. No fue una sonrisa completa, fue apenas una intención, un temblor. Pero Valeria lo vio. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. «Eso es», susurró. «Despacio. Nadie te apura». Mateo sintió que el pecho se le cerraba. Se apoyó en la pared, sin poder apartar la mirada. El segundo bebé imitó el gesto. El tercero emitió un sonido corto, casi un intento de risa ahogada. Valeria no celebró, no aplaudió, no llamó a nadie, simplemente siguió allí, presente, como si aquel momento no necesitara testigos. Y fue entonces cuando Mateo entendió algo que lo dejó en shock. Aquellos niños no necesitaban médicos en ese instante, no necesitaban dinero. Necesitaban algo que él jamás había sabido darles: presencia. El silencio se rompió cuando una tabla del piso crujió bajo su peso. Valeria levantó la cabeza de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de él. No había culpa en su mirada, tampoco miedo, solo una calma firme. «Señor»,
dijo en voz baja. Pensé que no volvería hasta el viernes. Mateo abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Por primera vez en su vida, el hombre que controlaba mercados enteros no sabía qué decir. Miró a sus hijos, miró a la mujer que no debía estar haciendo aquello, y que, sin embargo, era la única que lo estaba haciendo bien. «Nunca sonríen conmigo», logró decir finalmente, casi en un susurro. Valeria bajó la mirada hacia los bebés y respondió algo que él jamás olvidaría. «No es culpa suya. Ellos solo están aprendiendo a confiar». Otra vez Mateo no respondió de inmediato. Permaneció de pie, inmóvil, observando la escena como si hubiera entrado en una realidad que no le pertenecía. Valeria volvió su atención a los bebés, como si la presencia del dueño de la casa no alterara en absoluto lo que estaba haciendo. Con movimientos lentos, acomodó al niño que tenía en brazos en la cuna, sin romper el ritmo de la melodía suave que seguía tarareando, casi sin darse cuenta. El bebé del centro volvió a mover los labios. Esta vez, la sonrisa fue clara. Pequeña, torpe, pero real. Mateo sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que algo tan simple lo había desarmado de esa manera. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó al fin, con la voz más baja de lo que pretendía. Valeria no se sobresaltó. Se tomó un segundo antes de responder, como si buscara las palabras adecuadas. «No hice nada especial», dijo. «Solo me quedé». Esa respuesta lo golpeó con más fuerza que cualquier reproche. Mateo tragó saliva. En su mente desfilaron imágenes de vuelos privados, salas de juntas, cenas de negocios, hoteles impersonales. Siempre había estado haciendo algo importante. Siempre había estado lejos. «Los médicos dijeron que necesitaban tiempo», murmuró. «Y es verdad», respondió ella con suavidad. «Pero el tiempo no pasa solo. Alguien tiene que caminar con ellos mientras pasa». Mateo se apoyó en el marco de la puerta. Por primera vez se permitió observar a Valeria con atención real, no como empleada, no como parte del funcionamiento de la casa, sino como persona. Había cansancio en su rostro, pero también una serenidad que él no recordaba haber sentido nunca. «¿Por qué tú?», preguntó. «No tenías que involucrarte así». Valeria sonrió apenas, sin ironía. «Ellos tampoco tenían que perder a sus padres», respondió. «Pero aquí están». El silencio volvió a llenar la habitación. Los bebés, ahora tranquilos, parecían más despiertos que nunca, como si algo dentro de ellos se hubiera desbloqueado. Mateo sintió una presión en el pecho, una mezcla incómoda de culpa y gratitud. «Puedes ir a descansar», dijo finalmente. «Yo me quedaré un momento». Valeria dudó, no por desconfianza, sino por cuidado. «Si quiere, puedo enseñarle», ofreció. «No es complicado, solo requiere paciencia». Mateo asintió lentamente, como quien acepta una lección que nunca pidió, pero que sabe que necesita. Se sentó en el suelo, incómodo al principio, torpe. Valeria le colocó uno de los bebés en brazos con delicadeza, guiando sus movimientos. «No lo sostenga rígido», le indicó. «Ellos sienten eso». Mateo aflojó los hombros, respiró hondo. El bebé lo miró fijamente, sin llorar, sin sonreír, solo observando. Mateo sintió algo quebrarse dentro de él. «Nunca me miran así», susurró. «Porque ahora usted también está aquí», respondió ella. Esa noche Mateo no durmió. Permaneció en la habitación hasta que el amanecer empezó a pintar de gris las cortinas. Cuando Valeria regresó para relevarlo, lo encontró aún sentado, con ojeras profundas y una expresión distinta, como si hubiera envejecido y rejuvenecido al mismo tiempo. «Puede irse a descansar ahora», dijo ella. Mateo negó con la cabeza. «Quiero que me cuentes de ellos», pidió. «De verdad». Y Valeria lo hizo. Le habló de los silencios, de las noches difíciles, de los pequeños avances que nadie veía porque nadie estaba mirando. Le habló de cómo uno reaccionaba al tacto antes que los otros, de cómo otro se calmaba solo con oír una voz. Le habló de humanidad, no de diagnósticos. A partir de ese día algo cambió en la casa. Mateo empezó a llegar más temprano, canceló viajes,
delegó reuniones. Los socios notaron el cambio y lo atribuyeron a una estrategia nueva, a una fase distinta del negocio. Nadie imaginó que todo había comenzado con una canción susurrada en una habitación oscura, pero el verdadero conflicto aún no había llegado. La agencia llamó una semana después. «Señor Calderón, hemos recibido un informe», dijo la voz al otro lado de la línea. «La empleada ha estado excediendo sus funciones contractuales». Mateo apretó el teléfono. «Explíquese». «Vínculo emocional inapropiado», continuó la voz. «Hay protocolos cuando se trata de menores en situaciones sensibles. Podría generar dependencia». Mateo colgó sin responder. Esa noche observó a Valeria con los bebés y entendió algo con claridad brutal. El sistema que él controlaba con tanto éxito no estaba diseñado para proteger lo que realmente importaba. Y por primera vez no pensó como empresario, pensó como padre, pensó como ser humano, y tomó una decisión que cambiaría la vida de todos para siempre. Mateo no durmió esa noche. La llamada de la agencia seguía resonando en su mente como una amenaza velada, fría, burocrática. Vínculo emocional inapropiado. Repitió esas palabras en silencio mientras observaba desde el pasillo a Valeria cambiar a uno de los trillizos con una paciencia que no se podía enseñar en ningún manual. Cada gesto suyo estaba lleno de atención, de respeto, como si entendiera que aquellos niños no eran frágiles objetos que había que manipular con miedo, sino personas pequeñas que necesitaban seguridad. A la mañana siguiente, Mateo llegó a la cocina antes que nadie. Preparó café sin saber muy bien cómo, derramando un poco sobre la encimera. Cuando Valeria apareció, se detuvo al verlo allí, con la camisa arrugada y los ojos cansados. «Buenos días», dijo él con una voz distinta, menos firme, más humana. «Buenos días, señor», respondió ella, notando de inmediato que algo no estaba bien. Mateo fue directo. «La agencia llamó», dijo. «Dicen que estás cruzando límites». Valeria no se defendió de inmediato. Bajó la mirada, respiró hondo. Ya había vivido suficientes veces ese momento. El instante exacto en el que alguien con poder decide que su cercanía es un problema. «Si cree que debo irme», empezó a decir. «No», la interrumpió él con más fuerza de la que pretendía. «No he terminado». Ella levantó la vista, sorprendida. «Dicen que estás creando dependencia», continuó Mateo. «Que no es saludable». Valeria sostuvo su mirada, serena. «Los niños ya son dependientes», respondió. «No por mí, por lo que perdieron. La diferencia es que alguien tiene que sostenerlos mientras aprenden a no tener miedo». Mateo sintió una mezcla de rabia y claridad. «¿Y quién te enseñó eso?», preguntó. Valeria dudó un instante. «Nadie», dijo. «Lo aprendí cuando yo misma tuve miedo y no había nadie». Ese fue el momento exacto en el que Mateo entendió que la historia de Valeria era mucho más grande de lo que había imaginado. No preguntó más esa mañana, pero algo dentro de él ya había tomado forma. Ese mismo día, canceló una reunión clave con inversores extranjeros. Su asistente no pudo ocultar la sorpresa. «¿Está seguro, señor Calderón?», preguntó. «Esto podría afectar». «Ya está afectando», respondió él, «solo que no donde tú crees». Por la tarde, Mateo llamó a un abogado especializado en derecho familiar y protección infantil, no para blindarse, sino para entender. Escuchó durante más de una hora. Hizo preguntas incómodas, tomó notas. Por primera vez, no buscaba la forma más rápida de resolver un problema, sino la más justa. Esa noche, regresó temprano. Se sentó en el suelo con los trillizos. No cantó. No supo qué hacer. Solo estuvo. Valeria observó desde la puerta sin intervenir. Y por primera vez, uno de los bebés estiró la mano hacia él. Mateo cerró los ojos. La semana siguiente fue un terremoto silencioso. La agencia insistió. Sugirió reemplazos. Envió correos con lenguaje amable y fondo amenazante. Mateo respondió con una sola frase. «Cualquier cambio será evaluado por mi equipo legal». Valeria empezó a inquietarse. «No quiero causarle problemas», dijo una noche. «Yo puedo irme». Mateo negó con la cabeza. «No eres tú el problema», respondió. «Es un sistema que cree que cuidar es un riesgo».
Ella lo miró con atención, como si estuviera evaluando algo más profundo. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó. Podría pagar a cualquiera. Mateo tardó en responder. Porque ellos no necesitan a cualquiera, dijo señalando a los niños. Y porque yo necesito aprender. Valeria sintió un nudo en el pecho. No era una confesión grandilocuente, era algo más peligroso: honestidad. Los cambios no pasaron desapercibidos. La prensa empezó a murmurar. El millonario que desapareció del radar. Mateo Calderón reduce su agenda. Los socios presionaron. Uno de ellos fue directo. «Estás perdiendo foco», le dijo. «Esto no es una guardería». Mateo lo miró sin pestañear. «Para ti no», respondió. «Para mí, ahora sí». La tensión llegó a su punto máximo cuando recibió una notificación formal. Una inspección sorpresa en la casa. Protocolos, evaluaciones, riesgo de reubicación temporal de los niños. Valeria leyó el documento con las manos temblorosas. «Se los van a llevar», susurró. Mateo sintió el mismo miedo, crudo, animal. «No», dijo con firmeza. «No sin pelear». Esa noche, mientras los trillizos dormían, Valeria rompió en llanto por primera vez desde que él la conocía. «No puedo perderlos», dijo. «No otra vez». Mateo se sentó frente a ella sin tocarla. «No estás sola», respondió. «Esta vez no». Y en ese instante, ambos comprendieron que lo que estaba en juego ya no era solo el trabajo, ni la custodia, ni la reputación. Era algo mucho más profundo. El derecho de esos niños a ser amados y el derecho de dos adultos heridos a transformarse. La inspección llegaría al día siguiente, y nada volvería a ser igual después de eso. La mañana de la inspección amaneció extrañamente silenciosa. Mateo se levantó antes del alba, incapaz de seguir durmiendo. Caminó por la casa descalzo, como si quisiera sentir el suelo bajo sus pies, recordarse que aquello era real. En la habitación de los bebés, Valeria ya estaba despierta. No había dormido. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, como si mantener todo en orden fuera la única forma de sostener el miedo. «Llegarán a las 9», dijo ella sin mirarlo. «Siempre llegan temprano cuando quieren encontrar algo mal». Mateo asintió. Se acercó a las cunas. Los trillizos dormían tranquilos, ajenos a la amenaza que pendía sobre sus pequeñas vidas. Por primera vez, Mateo sintió un temor que no podía resolver con dinero, llamadas o influencias. Un temor que no admitía atajos. A las 9 en punto el timbre sonó. 2 mujeres y un hombre entraron a la casa con carpetas en la mano y sonrisas profesionales. Hablaron de protocolos, de bienestar infantil, de evaluaciones necesarias. Valeria respondió con respeto, pero sin sumisión. Mateo observó cada gesto, cada mirada que se posaba demasiado tiempo en los niños, como si estuvieran buscando fallas. «¿Desde cuándo usted se encarga del cuidado emocional?», preguntó una de las inspectoras a Valeria. «Desde que ellos dejaron de comer», respondió ella. «Desde que dejaron de dormir, desde que dejaron de reaccionar al mundo». «Eso no está en su contrato», replicó la mujer. Mateo dio un paso al frente. «Está en mi responsabilidad como tutor», dijo. «Y es una decisión que respaldo completamente». La inspección duró horas. Midieron, observaron, tomaron notas. Uno de los bebés lloró y Valeria lo tomó en brazos sin pedir permiso. El llanto se apagó casi de inmediato. El gesto no pasó desapercibido. Cuando finalmente se fueron, dejaron una frase suspendida en el aire. «El informe será evaluado. No prometemos nada». Valeria se sentó en el suelo, exhausta. Mateo se quedó de pie, con las manos apretadas. «Hiciste lo correcto», le dijo. Ella lo miró con una mezcla de alivio y tristeza. A veces hacer lo correcto no es suficiente. Esa noche, Mateo tomó la decisión que llevaba días gestándose. Llamó a su abogado, luego a su equipo de relaciones públicas, no para defender su imagen, sino para exponer una verdad incómoda. Autorizó entrevistas, abrió su casa, habló públicamente del silencio emocional de sus hijos, de la ausencia que él mismo había dejado,
y del papel fundamental de una empleada que había hecho lo que ningún sistema supo hacer. El impacto fue inmediato. Opinión dividida, críticas, apoyos inesperados. Pero algo cambió. La historia ya no podía ser enterrada bajo informes técnicos. La agencia retrocedió. Días después llegó la resolución. Valeria podía continuar bajo un nuevo marco legal, no como simple empleada, sino como figura de cuidado reconocida. Mateo firmó sin dudar. Cuando se lo comunicó, Valeria no sonrió. Lloró. Lloró en silencio, cubriéndose el rostro, como quien por fin baja la guardia después de una guerra invisible. «No sé cómo agradecerle», dijo entre sollozos. Mateo negó con la cabeza. «Yo sí», respondió, quedándome. Los meses siguientes fueron distintos a todo lo que Mateo había vivido. Las sonrisas de los trillizos llegaron una a una, imperfectas, pero reales. La casa dejó de sentirse como un museo y empezó a parecer un hogar. Mateo aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a escuchar sin prisa. Perdió contratos. Ganó algo que no sabía nombrar. Una noche, mientras Valeria observaba a los niños dormir, Mateo habló en voz baja. Regresé sin avisar creyendo que nada había cambiado, y lo que vi me dejó en shock, porque me mostró todo lo que había hecho mal. Valeria lo miró, ya no como empleador, no como salvador, sino como un hombre que había aprendido tarde pero de verdad. «A veces», dijo ella, «el amor llega antes que la conciencia, y a veces llega después. Lo importante es no huir cuando aparece». Mateo asintió. Afuera, la ciudad seguía girando al ritmo del dinero y la prisa. Dentro de esa casa, algo mucho más frágil y poderoso estaba creciendo. Y ninguno de los dos volvió a ser el mismo tiempo. Empezó a avanzar de una forma distinta dentro de la casa. No más rápido, ni más lento. Simplemente más real. Mateo dejó de contar los días por reuniones y comenzó a contarlos por pequeños hitos. La primera vez que uno de los trillizos rió a carcajadas, la noche en que otro se durmió apoyado en su pecho, el momento casi imperceptible en que el tercero lo miró y no apartó la vista. Valeria observaba esos cambios con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que las transformaciones profundas no siempre eran lineales. Había visto demasiadas veces a personas prometer presencia y desaparecer cuando la rutina se volvía pesada. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, Mateo la encontró sentada en la terraza, mirando el jardín sin verlo realmente. «¿En qué piensas?», preguntó. Valeria tardó en responder. «En que esto no puede ser eterno», dijo al fin. «Los niños crecerán. Usted volverá a su mundo. Y yo no sé cuál es el mío después de esto». Mateo se sentó frente a ella. «Mi mundo ya no es el mismo», respondió. «Y no quiero que el tuyo desaparezca en el proceso». Ella lo miró con seriedad. «No quiero ser un capítulo temporal», dijo. «Ni para ellos, ni para usted». Mateo sintió el peso de esas palabras. No eran una acusación, eran un límite. «Entonces no lo seas», dijo. «Quédate, pero no como dependencia, como elección». El silencio que siguió no fue incómodo, fue decisivo. Días después, Mateo anunció públicamente una reestructuración radical en su empresa. Menos viajes, más delegación, un consejo directivo fortalecido. Los medios lo interpretaron como una estrategia madura. Nadie imaginó que en el fondo se trataba de algo mucho más simple. Había aprendido a no huir. Valeria, por su parte, comenzó a estudiar formalmente desarrollo infantil. No porque necesitara títulos para cuidar, sino porque ahora podía hacerlo sin sacrificar lo esencial. Mateo respetó cada límite, cada decisión. Nunca intentó poseer lo que no le pertenecía. La relación entre ellos cambió sin declaraciones grandilocuentes. No hubo promesas eternas ni escenas dramáticas. Hubo confianza construida día a día, miradas que decían, «Estoy aquí», sin necesidad de palabras. Una noche, meses después, Mateo regresó a casa, esta vez avisando. Abrió la puerta y escuchó risas, risas plenas,
inconfundibles. Se quedó quieto, apoyado en la pared, con los ojos húmedos. Valeria estaba en el suelo con los trillizos, jugando, viviendo. Ella levantó la vista y sonrió. «Llegaste», dijo. Mateo asintió. «Sí», respondió. Y esta vez sabía exactamente a dónde volvía. No todo fue perfecto después de eso. Hubo cansancio, discusiones, miedo al futuro. Pero había algo que antes no existía: verdad. Los trillizos crecieron sabiendo que el amor no siempre llega envuelto en certezas, pero sí en constancia. Valeria descubrió que cuidar no significa desaparecer. Mateo entendió, al fin, que el verdadero shock no fue lo que vio aquella noche inesperada, sino lo que se permitió cambiar después. Y así, sin discursos ni finales de cuento, la historia siguió. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez nadie estaba huyendo. Los años no pasaron de golpe. Pasaron como pasan las cosas que importan, dejando marcas pequeñas pero profundas. La casa ya no tenía ese silencio frío que alguna vez la definió. Había dibujos pegados en la nevera, juguetes olvidados en los pasillos, risas que estallaban sin aviso. Mateo, que antes necesitaba planes y control para sentirse seguro, aprendió a convivir con el caos cotidiano como si fuera una forma distinta de orden. Valeria seguía siendo firme. Nunca permitió que la cercanía se confundiera con dependencia. Enseñó a los niños a confiar, pero también a soltarse poco a poco. Mateo observaba ese equilibrio con admiración silenciosa. Entendió que el amor verdadero no ata, sostiene. Una tarde lluviosa, mientras los trillizos jugaban en el suelo construyendo una torre torpe con bloques de colores, Mateo recibió una llamada que habría cambiado todo en otra época. Una oportunidad de expansión internacional, millones en juego, el tipo de decisión que antes lo habría puesto en un avión esa misma noche. Colgó sin responder de inmediato. Valeria lo vio desde la cocina. Esa llamada tenía peso, dijo sin reproche. Mateo asintió. Antes habría dicho que sí sin pensarlo, respondió. Ahora no estoy seguro de quererlo. Valeria se acercó despacio. No tienes que elegir entre ser quien fuiste y quien eres ahora, dijo. Solo tienes que decidir desde dónde eliges. Esa noche, Mateo rechazó el proyecto. No con rabia, no con miedo, con claridad. Y, por primera vez, no sintió vacío después. El verdadero desafío llegó meses más tarde, cuando uno de los trillizos se enfermó gravemente. Hospital, luces blancas, noches interminables. Mateo no se movió de la habitación. Valeria tampoco. No hablaron de miedos en voz alta, pero ambos los compartían en silencio. Cuando el niño finalmente abrió los ojos y sonrió, Mateo lloró sin esconderse. Valeria apoyó la mano sobre la suya, no como salvadora, como compañera. Fue entonces cuando Mateo comprendió la última lección que aquella noche inesperada le había regalado. No todo lo que cambia tu vida llega para quedarse igual. Algunas cosas llegan para enseñarte a quedarte tú. Los trillizos crecieron rodeados de algo que no figuraba en ningún contrato ni informe: presencia real. Aprendieron a sonreír porque alguien les enseñó que el mundo podía ser seguro otra vez. Y cada vez que Mateo recordaba el momento en que regresó sin avisar, entendía que el verdadero shock no fue lo que vio, sino lo que decidió no volver a ser nunca más. La historia no terminó allí, porque las historias verdaderas no terminan. Continúan silenciosas en cada elección diaria de no huir, de quedarse, de amar incluso cuando nadie está mirando. El tiempo terminó de hacer su trabajo sin pedir permiso. Los trillizos ya no caminaban torpemente por los pasillos, corrían, reían con una naturalidad que, años atrás, habría parecido imposible. Sus voces llenaban la casa como una música constante, imperfecta y viva. Mateo a veces se detenía a escucharlos desde lejos, con una emoción que todavía lo sorprendía. No era orgullo, era gratitud. Valeria observaba esos momentos con una serenidad nueva. Había aprendido a soltar el miedo de que todo se rompiera de repente, no porque confiara en el destino,
sino porque había visto a Mateo sostener lo que antes habría abandonado. Había visto coherencia entre palabras y acciones, y eso, para alguien como ella, valía más que cualquier promesa. Una noche, cuando los niños ya dormían, Mateo salió al jardín y se sentó en el banco de madera que había mandado instalar meses atrás. Valeria se le unió sin decir nada. Permanecieron en silencio largo rato. «A veces pienso en ese día», dijo él finalmente. «En cuando regresé sin avisar». Valeria sonrió apenas. «Yo también», respondió. «Pensé que me despedirías». Mateo negó con la cabeza. «No», dijo con sinceridad. «Ese día entendí que podía perderlo todo y seguir estando vacío, o perder el control y, por primera vez, empezar a vivir». Valeria lo miró con atención, como quien confirma algo que ya sabía. «No todos tienen el valor de quedarse cuando se miran de verdad», dijo. Mateo respiró hondo. «Gracias por no salvarme», añadió. «Gracias por no hacerte cargo de lo que me correspondía aprender». Valeria bajó la mirada, emocionada. «Yo solo hice lo que alguien debió hacer por mí una vez», respondió. «Y nadie lo hizo». El silencio volvió, pero ya no pesaba. Era un silencio lleno. Años después, cuando los trillizos ya iban a la escuela, Mateo fue invitado a dar una conferencia sobre liderazgo. Frente a una sala llena, habló de números, sí, pero también habló de errores, de ausencias, de lo que cuesta más que el dinero. Estar cuando duele. Algunos no entendieron, otros sí. Para Mateo, eso era suficiente. Esa noche, al volver a casa, encontró a Valeria ayudando a los niños con una tarea. Uno de ellos levantó la vista y dijo: «Papá, llegaste». Esa palabra, simple y poderosa, atravesó a Mateo como la primera sonrisa de años atrás. Se arrodilló, los abrazó a los tres, y por un instante el mundo entero quedó en pausa. Valeria los observó desde atrás, con los ojos brillantes. Mateo la miró por encima del hombro y le tendió la mano. Ella la tomó sin dudar. No hubo declaraciones, no hubo finales perfectos, solo una certeza compartida. La vida no les había dado una historia fácil, pero les había dado algo mejor, una historia verdadera. Y todo había comenzado aquella noche, cuando un millonario regresó sin avisar y sin saberlo, encontró lo único que nunca había podido comprar. Los años siguieron avanzando con esa mezcla de rutina y milagro que solo se reconoce cuando ya no se huye. La casa cambió de nuevo, no por reformas costosas, sino por señales invisibles, horarios marcados por meriendas y tareas, conversaciones interrumpidas por risas repentinas, noches en las que el cansancio vencía antes que cualquier ambición. Mateo ya no medía el éxito por portadas ni cifras. A veces, al llegar tarde, se detenía en el pasillo y escuchaba a Valeria leer en voz baja, modulando la voz para cada personaje. Los trillizos la corregían, discutían, reían, y él entendía que ese sonido era ahora su verdadero patrimonio. Valeria, por su parte, había cambiado también, no en esencia, sino en descanso. Ya no llevaba el mundo sobre los hombros como si todo dependiera de ella. Aprendió a confiar en que no estaba sola, a permitir que otros sostuvieran cuando el peso era demasiado. Seguía siendo firme, clara, honesta, pero ya no estaba en guardia permanente. Una tarde, uno de los niños llegó de la escuela con una pregunta que nadie esperaba. «¿Por qué antes no sonreíamos?», dijo con la inocencia brutal de quien no sabe que ciertas verdades duelen. Mateo y Valeria se miraron. Él sintió el impulso de responder con una explicación suave, incompleta. Ella lo detuvo con una mirada. «Porque hubo un tiempo en que el mundo no fue amable con ustedes», dijo Valeria con calma. «Y porque a veces, cuando pasa eso, el corazón se protege». «¿Y ahora?», preguntó el niño. Mateo se agachó frente a él. «Ahora sabemos que no tenemos que protegernos solos», respondió. «Eso hace toda la diferencia». El niño asintió como si entendiera algo importante y volvió a jugar. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Mateo habló. «Nunca te lo pregunté», dijo. «¿Por qué te quedaste?». Valeria tardó en responder.
Porque vi algo en ti que nadie más estaba mirando, dijo al fin, y porque por primera vez alguien con poder no quiso usarlo para escapar. Mateo bajó la cabeza. No siempre fui así. Lo sé, respondió ella. Por eso me quedé. No hubo más palabras, no eran necesarias. Los trillizos crecieron con una historia que no estaba escrita en ningún álbum. La de un hombre que aprendió tarde, pero aprendió de verdad. La de una mujer que cuidó sin desaparecer. La de una familia que no nació perfecta, sino consciente. Y cada vez que alguien le preguntaba a Mateo cuándo había cambiado todo, él no hablaba de contratos ni de crisis. Decía simplemente, el día que regresé sin avisar, y me quedé. Porque al final, no fue el regreso lo que transformó su vida. Fue la decisión de no volver a irse. El tiempo siguió avanzando como siempre lo hace, pero ya no con prisa. Los trillizos crecieron con una seguridad tranquila, esa que no hace ruido pero sostiene. Aprendieron a caerse sin miedo, a pedir ayuda sin vergüenza, a reírse incluso cuando algo no salía bien. Mateo los observaba y entendía que aquello era el verdadero legado, no lo que se deja, sino lo que se enseña a sentir. Valeria comenzó a trabajar medio tiempo en un centro comunitario cercano, acompañando a otros niños que cargaban silencios parecidos a los que ella había visto al llegar a esa casa. Nunca habló de sacrificio, nunca pidió reconocimiento, simplemente estaba. Mateo la apoyó sin convertirlo en un favor, sin apropiarse de nada. Habían aprendido ambos que el cuidado no se negocia. Una noche, después de acostar a los niños, Mateo encontró una vieja caja en el estudio. Dentro había contratos, premios, recortes de revistas, objetos de una vida que alguna vez creyó suficiente. Cerró la caja y la guardó en el armario más alto. No la tiró, no la negó. Simplemente dejó de mirarla. Salió al jardín. Valeria estaba allí, mirando el cielo. «Mañana cumplen años», dijo ella. «¿Te das cuenta?» Mateo sonrió. «Sí», respondió. «Y aún me parece increíble que estén aquí, y que yo también lo esté». Valeria lo miró con una ternura serena. «No todos regresan cuando pueden», dijo. «Y no todos se quedan cuando duele». Mateo respiró hondo. Pensó en el hombre que había sido. Pensó en la noche en que entró sin avisar, cansado, vacío, convencido de que nada podía sorprenderlo. Pensó en la primera sonrisa, en el miedo, en las decisiones difíciles, y entendió que no había sido un momento aislado, sino una cadena de elecciones pequeñas y valientes. Al día siguiente, la casa se llenó de globos torcidos, pastel mal cortado y risas desordenadas. Nada de lujo, nada de prensa, solo personas reales celebrando algo real. Cuando los trillizos apagaron las velas, Mateo los abrazó fuerte. Valeria los rodeó con los brazos, y por un instante, el mundo se acomodó exactamente como debía. Más tarde, cuando el ruido se apagó y volvió la calma, uno de los niños dijo medio dormido, «Me gusta cuando todos estamos aquí». Mateo cerró los ojos. «A mí también», susurró. Y en ese susurro estaba todo lo que había aprendido, porque la historia no fue sobre un millonario, ni sobre una empleada, ni siquiera sobre 3 niños que no sonreían. Fue sobre alguien que regresó sin avisar, y decidió quedarse cuando entendió que lo único verdaderamente valioso no se compra, no se controla, y no se recupera después. Se cuida, se vive, y no se abandona nunca más. El paso de los años terminó de convertir aquella casa en algo que Mateo nunca habría sabido definir antes, un lugar donde la vida sucedía sin pedir permiso. No había perfección, ni intentos de aparentar que todo era fácil. Había días de cansancio, discusiones pequeñas, silencios necesarios. Pero ya no existía el vacío. Los trillizos crecieron con una naturalidad que todavía asombraba a quienes los conocieron en sus primeros años. Sonreían con facilidad, hablaban sin miedo, preguntaban, cuestionaban, se equivocaban. Mateo solía observarlos en silencio y pensar en lo cerca que estuvo de perderlo todo sin siquiera darse cuenta. Valeria siguió siendo el eje invisible de ese hogar. No porque controlara nada,
sino porque entendía cuándo sostener y cuándo soltar. Nunca permitió que los niños la idealizaran. Les enseñó a pensar, a sentir, a confiar también en su padre. Mateo, por su parte, aprendió a no ocupar espacios que no le correspondían, pero tampoco a esconderse detrás de excusas. Una noche tranquila, mientras la casa dormía, Mateo se sentó solo en la sala. Las luces estaban apagadas, excepto una lámpara pequeña. Pensó en su vida antes, en la velocidad, en la soledad disfrazada de éxito. Pensó en lo absurdo que había sido creer que siempre habría tiempo después. Valeria apareció sin hacer ruido y se sentó a su lado. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó con suavidad. Mateo reflexionó unos segundos. Sí, respondió. De no haber regresado antes. Valeria asintió despacio. Pero regresaste cuando aún era posible, dijo. Eso también cuenta. Mateo la miró. No había deuda entre ellos. No había promesas que pesaran. Solo una historia compartida construida con decisiones reales. Si no hubiera vuelto esa noche, empezó a decir. No pienses en eso, lo interrumpió ella. Lo importante no es cómo pudo terminar, es cómo elegiste continuar. Mateo entendió entonces algo definitivo. La vida no se redefine con grandes gestos, sino con presencia sostenida, con quedarse incluso cuando nadie aplaude, con no huir cuando el miedo aparece. Años después, cuando los trillizos ya eran adolescentes y la casa volvía a cambiar, Mateo conservó un hábito. Cada vez que regresaba, sin importar la hora, se detenía unos segundos antes de entrar. No por nostalgia, sino por gratitud. Recordaba aquella primera noche, el regreso sin aviso, la habitación en penumbra, la mujer sentada en el suelo, los niños que no sonreían. Y comprendía una y otra vez que el verdadero shock no fue lo que vio hacer a la empleada, sino descubrir por fin quién podía llegar a ser él mismo si se atrevía a quedarse. Porque algunas historias no terminan cuando se cierran las puertas. Empiezan cuando alguien decide no volver a salir. Con el paso del tiempo, Mateo dejó de sorprenderse por la calma. Al principio había pensado que era algo frágil, pasajero, como si en cualquier momento la vida fuera a reclamarle el precio de tanta paz. Pero los días siguieron llegando, uno tras otro, y la calma permaneció. No como ausencia de problemas, sino como la certeza de que ya no enfrentaría nada solo. Los trillizos entraron en la adolescencia con preguntas más grandes, con silencios nuevos. Mateo se encontró a sí mismo aprendiendo otra vez, a escuchar sin interrumpir, a no resolverlo todo, a aceptar que amar también significaba confiar. Valeria seguía ahí, no como sombra ni como sostén exclusivo, sino como presencia firme, discreta, indispensable. Una tarde cualquiera, uno de los chicos volvió a casa con el rostro tenso. En la escuela dijeron que no todos tienen una familia de verdad, dijo sin mirar a nadie. Mateo sintió una punzada antigua, esa que antes habría evitado con trabajo o distancia. Esta vez no huyó. ¿Y tú qué crees?, preguntó. El muchacho dudó. Creo que la nuestra es rara, pero se siente real. Valeria se acercó despacio. Las familias de verdad, dijo, no se parecen todas, se reconocen. El chico asintió, aliviado, como si acabara de ordenar algo dentro de sí. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Mateo caminó por los pasillos y se detuvo frente a la habitación donde todo había empezado. La puerta estaba entreabierta. No había cunas ya, no había almohadas en el suelo, solo recuerdos. Cerró los ojos un instante. Recordó la canción sin palabras, el miedo, la primera sonrisa, la certeza brutal de que había llegado tarde, pero no demasiado. Valeria apareció detrás de él. ¿Pensando?, preguntó. Recordando, respondió Mateo, y agradeciendo. Ella sonrió. La gratitud es una forma de quedarse, dijo. Mateo la miró y entendió que esa había sido la verdadera transformación, no el cambio de rutina, ni las decisiones públicas, ni las renuncias visibles, sino esa capacidad nueva de habitar su propia vida sin escapar. El mundo siguió siendo el mundo.
Hubo crisis, pérdidas, dudas. Pero dentro de esa casa ya no se confundía el éxito con la ausencia, ni el amor con el sacrificio silencioso. Y así, sin ceremonia, para alguien como ella, valía más que cualquier promesa. Una noche, cuando los niños ya dormían, Mateo salió al jardín y se sentó en el banco de madera que había mandado instalar meses atrás. Valeria se le unió sin decir nada. Permanecieron en silencio largo rato. «A veces pienso en ese día», dijo él finalmente. «En cuando regresé sin avisar». Valeria sonrió apenas. «Yo también», respondió. «Pensé que me despedirías». Mateo negó con la cabeza. «No», dijo con sinceridad. «Ese día entendí que podía perderlo todo y seguir estando vacío, o perder el control y, por primera vez, empezar a vivir». Valeria lo miró con atención, como quien confirma algo que ya sabía. «No todos tienen el valor de quedarse cuando se miran de verdad», dijo. Mateo respiró hondo. «Gracias por no salvarme», añadió. «Gracias por no hacerte cargo de lo que me correspondía aprender». Valeria bajó la mirada, emocionada. «Yo solo hice lo que alguien debió hacer por mí una vez», respondió. «Y nadie lo hizo». El silencio volvió, pero ya no pesaba. Era un silencio lleno. Años después, cuando los trillizos ya iban a la escuela, Mateo fue invitado a dar una conferencia sobre liderazgo. Frente a una sala llena, habló de números, sí, pero también habló de errores, de ausencias, de lo que cuesta más que el dinero. Estar cuando duele. Algunos no entendieron, otros sí. Para Mateo, eso era suficiente. Esa noche, al volver a casa, encontró a Valeria ayudando a los niños con una tarea. Uno de ellos levantó la vista y dijo: «Papá, llegaste». Esa palabra, simple y poderosa, atravesó a Mateo como la primera sonrisa de años atrás. Se arrodilló, los abrazó a los tres, y por un instante el mundo entero quedó en pausa. Valeria los observó desde atrás, con los ojos brillantes. Mateo la miró por encima del hombro y le tendió la mano. Ella la tomó sin dudar. No hubo declaraciones, no hubo finales perfectos, solo una certeza compartida. La vida no les había dado una historia fácil, pero les había dado algo mejor, una historia verdadera. Y todo había comenzado aquella noche, cuando un millonario regresó sin avisar y sin saberlo, encontró lo único que nunca había podido comprar. Los años siguieron avanzando con esa mezcla de rutina y milagro que solo se reconoce cuando ya no se huye. La casa cambió de nuevo, no por reformas costosas, sino por señales invisibles, horarios marcados por meriendas y tareas, conversaciones interrumpidas por risas repentinas, noches en las que el cansancio vencía antes que cualquier ambición. Mateo ya no medía el éxito por portadas ni cifras. A veces, al llegar tarde, se detenía en el pasillo y escuchaba a Valeria leer en voz baja, modulando la voz para cada personaje. Los trillizos la corregían, discutían, reían, y él entendía que ese sonido era ahora su verdadero patrimonio. Valeria, por su parte, había cambiado también, no en esencia, sino en descanso. Ya no llevaba el mundo sobre los hombros como si todo dependiera de ella. Aprendió a confiar en que no estaba sola, a permitir que otros sostuvieran cuando el peso era demasiado. Seguía siendo firme, clara, honesta, pero ya no estaba en guardia permanente. Una tarde, uno de los niños llegó de la escuela con una pregunta que nadie esperaba. «¿Por qué antes no sonreíamos?», dijo con la inocencia brutal de quien no sabe que ciertas verdades duelen. Mateo y Valeria se miraron. Él sintió el impulso de responder con una explicación suave, incompleta. Ella lo detuvo con una mirada. «Porque hubo un tiempo en que el mundo no fue amable con ustedes», dijo Valeria con calma. «Y porque a veces, cuando pasa eso, el corazón se protege». «¿Y ahora?», preguntó el niño. Mateo se agachó frente a él. «Ahora sabemos que no tenemos que protegernos solos», respondió. «Eso hace toda la diferencia». El niño asintió como si entendiera algo importante y volvió a jugar. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Mateo habló. «Nunca te lo pregunté», dijo. «¿Por qué te quedaste?».
Valeria tardó en responder. «Porque vi algo en ti que nadie más estaba mirando», dijo al fin, «y porque por primera vez alguien con poder no quiso usarlo para escapar». Mateo bajó la cabeza. «No siempre fui así». «Lo sé», respondió ella. «Por eso me quedé». No hubo más palabras, no eran necesarias. Los trillizos crecieron con una historia que no estaba escrita en ningún álbum. La de un hombre que aprendió tarde, pero aprendió de verdad. La de una mujer que cuidó sin desaparecer. La de una familia que no nació perfecta, sino consciente. Y cada vez que alguien le preguntaba a Mateo cuándo había cambiado todo, él no hablaba de contratos ni de crisis. Decía simplemente, «El día que regresé sin avisar, y me quedé». Porque al final, no fue el regreso lo que transformó su vida. Fue la decisión de no volver a irse. El tiempo siguió avanzando como siempre lo hace, pero ya no con prisa. Los trillizos crecieron con una seguridad tranquila, esa que no hace ruido pero sostiene. Aprendieron a caerse sin miedo, a pedir ayuda sin vergüenza, a reírse incluso cuando algo no salía bien. Mateo los observaba y entendía que aquello era el verdadero legado, no lo que se deja, sino lo que se enseña a sentir. Valeria comenzó a trabajar medio tiempo en un centro comunitario cercano, acompañando a otros niños que cargaban silencios parecidos a los que ella había visto al llegar a esa casa. Nunca habló de sacrificio, nunca pidió reconocimiento, simplemente estaba. Mateo la apoyó sin convertirlo en un favor, sin apropiarse de nada. Habían aprendido ambos que el cuidado no se negocia. Una noche, después de acostar a los niños, Mateo encontró una vieja caja en el estudio. Dentro había contratos, premios, recortes de revistas, objetos de una vida que alguna vez creyó suficiente. Cerró la caja y la guardó en el armario más alto. No la tiró, no la negó. Simplemente dejó de mirarla. Salió al jardín. Valeria estaba allí, mirando el cielo. «Mañana cumplen años», dijo ella. «¿Te das cuenta?» Mateo sonrió. «Sí», respondió. «Y aún me parece increíble que estén aquí, y que yo también lo esté». Valeria lo miró con una ternura serena. «No todos regresan cuando pueden», dijo. «Y no todos se quedan cuando duele». Mateo respiró hondo. Pensó en el hombre que había sido. Pensó en la noche en que entró sin avisar, cansado, vacío, convencido de que nada podía sorprenderlo. Pensó en la primera sonrisa, en el miedo, en las decisiones difíciles, y entendió que no había sido un momento aislado, sino una cadena de elecciones pequeñas y valientes. Al día siguiente, la casa se llenó de globos torcidos, pastel mal cortado y risas desordenadas. Nada de lujo, nada de prensa, solo personas reales celebrando algo real. Cuando los trillizos apagaron las velas, Mateo los abrazó fuerte. Valeria los rodeó con los brazos. Y por un instante, el mundo se acomodó exactamente como debía. Más tarde, cuando el ruido se apagó y volvió la calma, uno de los niños dijo medio dormido, «Me gusta cuando todos estamos aquí». Mateo cerró los ojos. «A mí también», susurró. Y en ese susurro estaba todo lo que había aprendido. Porque la historia no fue sobre un millonario, ni sobre una empleada, ni siquiera sobre 3 niños que no sonreían. Fue sobre alguien que regresó sin avisar y decidió quedarse cuando entendió que lo único verdaderamente valioso no se compra, no se controla y no se recupera después. Se cuida, se vive y no se abandona nunca más. El paso de los años terminó de convertir aquella casa en algo que Mateo nunca habría sabido definir antes, un lugar donde la vida sucedía sin pedir permiso. No había perfección, ni intentos de aparentar que todo era fácil. Había días de cansancio, discusiones pequeñas, silencios necesarios. Pero ya no existía el vacío. Los trillizos crecieron con una naturalidad que todavía asombraba a quienes los conocieron en sus primeros años. Sonreían con facilidad, hablaban sin miedo, preguntaban, cuestionaban, se equivocaban. Mateo solía observarlos en silencio y pensar en lo cerca que estuvo de perderlo todo sin siquiera darse cuenta. Valeria siguió siendo el eje invisible de ese hogar.
no porque controlara nada, sino porque entendía cuándo sostener y cuándo soltar. Nunca permitió que los niños la idealizaran. Les enseñó a pensar, a sentir, a confiar también en su padre. Mateo, por su parte, aprendió a no ocupar espacios que no le correspondían, pero tampoco a esconderse detrás de excusas. Una noche tranquila, mientras la casa dormía, Mateo se sentó solo en la sala. Las luces estaban apagadas, excepto una lámpara pequeña. Pensó en su vida antes, en la velocidad, en la soledad disfrazada de éxito. Pensó en lo absurdo que había sido creer que siempre habría tiempo después. Valeria apareció sin hacer ruido y se sentó a su lado. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó con suavidad. Mateo reflexionó unos segundos. Sí, respondió. De no haber regresado antes. Valeria asintió despacio. Pero regresaste cuando aún era posible, dijo. Eso también cuenta. Mateo la miró. No había deuda entre ellos. No había promesas que pesaran. Solo una historia compartida construida con decisiones reales. Si no hubiera vuelto esa noche, empezó a decir. No pienses en eso, lo interrumpió ella. Lo importante no es cómo pudo terminar, es cómo elegiste continuar. Mateo entendió entonces algo definitivo. La vida no se redefine con grandes gestos, sino con presencia sostenida, con quedarse incluso cuando nadie aplaude, con no huir cuando el miedo aparece. Años después, cuando los trillizos ya eran adolescentes y la casa volvía a cambiar, Mateo conservó un hábito. Cada vez que regresaba, sin importar la hora, se detenía unos segundos antes de entrar. No por nostalgia, sino por gratitud. Recordaba aquella primera noche, el regreso sin aviso, la habitación en penumbra, la mujer sentada en el suelo, los niños que no sonreían. Y comprendía una y otra vez que el verdadero shock no fue lo que vio hacer a la empleada, sino descubrir por fin quién podía llegar a ser él mismo si se atrevía a quedarse. Porque algunas historias no terminan cuando se cierran las puertas. Empiezan cuando alguien decide no volver a salir. Con el paso del tiempo, Mateo dejó de sorprenderse por la calma. Al principio había pensado que era algo frágil, pasajero, como si en cualquier momento la vida fuera a reclamarle el precio de tanta paz. Pero los días siguieron llegando, uno tras otro, y la calma permaneció. No como ausencia de problemas, sino como la certeza de que ya no enfrentaría nada solo. Los trillizos entraron en la adolescencia con preguntas más grandes, con silencios nuevos. Mateo se encontró a sí mismo aprendiendo otra vez, a escuchar sin interrumpir, a no resolverlo todo, a aceptar que amar también significaba confiar. Valeria seguía ahí, no como sombra ni como sostén exclusivo, sino como presencia firme, discreta, indispensable. Una tarde cualquiera, uno de los chicos volvió a casa con el rostro tenso. En la escuela dijeron que no todos tienen una familia de verdad, dijo sin mirar a nadie. Mateo sintió una punzada antigua, esa que antes habría evitado con trabajo o distancia. Esta vez no huyó. ¿Y tú qué crees?, preguntó. El muchacho dudó. Creo que la nuestra es rara, pero se siente real. Valeria se acercó despacio. Las familias de verdad, dijo, no se parecen todas, se reconocen. El chico asintió, aliviado, como si acabara de ordenar algo dentro de sí. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en silencio, Mateo caminó por los pasillos y se detuvo frente a la habitación donde todo había empezado. La puerta estaba entreabierta. No había cunas ya, no había almohadas en el suelo, solo recuerdos. Cerró los ojos un instante. Recordó la canción sin palabras, el miedo, la primera sonrisa, la certeza brutal de que había llegado tarde, pero no demasiado. Valeria apareció detrás de él. ¿Pensando?, preguntó. Recordando, respondió Mateo, y agradeciendo. Ella sonrió. La gratitud es una forma de quedarse, dijo. Mateo la miró y entendió que esa había sido la verdadera transformación, no el cambio de rutina, ni las decisiones públicas, ni las renuncias visibles, sino esa capacidad nueva de habitar su propia vida sin escapar.
El mundo siguió siendo el mundo. Hubo crisis, pérdidas, dudas. Pero dentro de esa casa ya no se confundía el éxito con la ausencia, ni el amor con el sacrificio silencioso. Y así, sin ceremonias ni finales ruidosos, la historia siguió avanzando. No como un recuerdo extraordinario, sino como una verdad cotidiana. Porque el millonario no fue recordado por haber regresado sin avisar, sino por haber entendido a tiempo que lo más importante no era llegar, sino quedarse. El tiempo terminó de enseñarles algo que ninguno había sabido poner en palabras al principio. Quedarse no es un acto único, es una decisión que se repite todos los días. Mateo lo entendió una mañana cualquiera, sin música ni revelaciones, mientras preparaba café y escuchaba a los trillizos discutir en la cocina por algo sin importancia. Sonrió. Antes, habría considerado ese ruido una distracción. Ahora era la prueba de que la vida estaba ocurriendo donde debía. Valeria entró en la cocina y se apoyó en el marco de la puerta, observándolo en silencio. No había urgencia entre ellos ni necesidad de confirmar nada. Habían aprendido a reconocerse sin declaraciones. «Nunca te pregunté algo», dijo ella de pronto. «¿Qué sentiste exactamente aquella noche?» Mateo no respondió de inmediato. Miró por la ventana, hacia el jardín que había visto tantas transformaciones. «Miedo», admitió, «pero no del futuro. Miedo de darme cuenta de todo lo que había evitado sentir». Valeria asintió, comprendiendo. «El miedo no es el problema», dijo. «Es huir de él». Mateo pensó en el hombre que había sido. Siempre un paso adelante, siempre saliendo antes de que algo pudiera tocarlo demasiado. Pensó en lo fácil que habría sido cerrar esa puerta aquella noche, llamar a la agencia, restablecer el orden y seguir igual. Y pensó en lo distinto que habría sido todo. Los trillizos crecieron, cada uno con su carácter, con sus sueños, con su propia manera de mirar el mundo. Nunca olvidaron que hubo un tiempo en que no sonreían, pero tampoco vivieron definidos por eso. Sabían que alguien había llegado cuando no estaba planeado, y se había quedado cuando importaba. Años después, cuando la casa volvió a quedarse en silencio por nuevas razones, estudios, caminos propios, vidas que se abrían, Mateo y Valeria aprendieron otra forma de permanecer, sin llenar los espacios, sin miedo al eco, con la certeza de que lo construido no se desmorona solo porque cambie. Una noche tranquila, sentados juntos, Mateo dijo en voz baja: «Si volviera atrás, regresaría sin avisar otra vez». Valeria sonrió. «¿Y volverías a quedarte?», respondió. Mateo asintió, porque al final esa fue la verdadera historia, no la de un millonario, no la de una empleada, no siquiera la de 3 niños que aprendieron a sonreír, sino la de alguien que descubrió, demasiado tarde para algunas cosas, pero justo a tiempo para las más importantes, que la vida no se transforma cuando llegas de sorpresa, sino cuando decides no irte nunca más.